su noticiero matutino, Vivir para Informar. Muy buenos días, César. Buenos días, Valeria. Como bien sabrán, estamos empezando el mes de mayo y con ello la festividad del 5 de mayo. Pero, ¿cómo inició esto? ¿De dónde salió? ¿Y quiénes son partícipes de esta festividad mexicana? Es por eso que el día de hoy hemos preparado un documental para ustedes. Y para eso iniciaremos con Mariana Legazpi. Buenos días a ti también, César. Como ya todos saben, el 5 de mayo está próximo en el calendario, pero no todos saben lo que se celebra el 5 de mayo. Por eso voy a plantear unas preguntas para ver el status quo de la sociedad sobre este evento. Muchos dicen sentirse muy mexicanos, pero a la gran mayoría se le olvidaron las fechas importantes de nuestra historia. Por ejemplo, ¿qué celebramos el 5 de mayo? No me acuerdo ahorita, pero sí me decía mi esposo, pero no recuerdo ya. No lo sé. Algunos sí se acordaron pero no recordaron que fue un 5 de mayo de 1862. La batalla de Puebla, ¿no? ¿Quién contra quién? Y ahí sí te fallé. No me acuerdo. ¿En qué año fue? ¿En el 810? No sé. Este enfrentamiento fue para que México se liberara del imperio francés que quería apoderarse de nuestras tierras, pero los nuestros, que eran considerados como inferiores, superaron a uno de los imperios más respetados de la época. La batalla de 5 de mayo, la liberación que tuvimos de los franceses, la invasión a México. Bueno, defender el territorio mexicano, los franceses contra México. ¿Quién ganó? México. El ejército mexicano fue comandado por un hombre que muy pocos saben que era originario de Coahuila y Texas, cuando todavía era nuestro. Ignacio Zaragoza, por lado del gobierno del estado, y unos indios, por decirlo así, ¿no? ¿Puede la frase, la recuerda? No recuerdo qué frase fue. El 5 de mayo se celebra el triunfo de México sobre los franceses, y cuando Zaragoza le dijo a Miguel Blanco, las armas nacionales se han cubierto de gloria, el resto es historia. David Correa Aldrete. ¡Wow! Afortunadamente no hay mejor remedio contra la ignorancia que el saber. Exacto, y para poder saber más de cómo llegamos al 5 de mayo y lo que sucedió después, tenemos al economista, el señor Amos Facundo. Te escuchamos, Amos Facundo. Muchas gracias, César y Valeria. Para poder explicarles, iniciaré un poco después de la Guerra de Reforma, cuando el gobierno liberal se encontraba en bancarrota. Muchos de ustedes recordarán a Benito Juárez como un héroe nacional, pero además de haber sido un héroe nacional, endeudó el país, ya que seguía con su famoso lema, primero vivir que pagar. Siendo así, que en números le debía a Inglaterra 69.954.000 pesos, a España 9.460.000 pesos y a Francia 2.999.000 pesos. Pero se preguntarán, ¿qué pasó después? Cuéntenos, María Escamilla y Santiago. Muchas gracias, Amos. Era de esperarse que Inglaterra, Francia y España estuvieran enojados y para poder calmarse hicieron una alianza, mejor conocida como la tripartita o triple alianza. La triple alianza se reunió en octubre de 1861 en la tan convencida Convención de Londres para exigir el dinero que México les debía, donde los tres países acordaron que enviarían a sus ejércitos al puerto de Veracruz sin penetrar tierra adentro o ni que andarían de chismosos en asuntos internos de México. Sin embargo, no todo fue bueno. Detrás de Francia se encontraba el emperador Napoleón III, quien quería establecer en América un imperio para unir a todos los pueblos latinos del continente para frenar el avance de los sajones. Fue entre diciembre y enero de 1862 que Juan Prim, comandante de España, Charles White, comandante de Inglaterra, y Jouvin Terrabia, comandante de Francia, llegaron a México. Como era de esperarse, estos pidieron de inmediato el pago de la deuda a Juárez, y que éste diera garantías a sus connacionales. Sin embargo, Juárez supo cómo persuadirlos y les dejó en claro que el gobierno no desconocía la deuda. Las pláticas fueron por un buen rumbo al punto que el gobierno les ofrecía que las tropas extranjeras que se fueran a Orizaba ya que tenían un mejor clima. Aunque esto haya pasado, no creen que los franceses se habían calmado. Al contrario, todo empeoró cuando llegó Juan Nepomuceno Almonte. Pero se preguntarán, ¿quién era él? Protegido de la bandera francesa, enemigo de Juárez y finalmente hijo conservador de Morelos, un padre liberal. Nepomuceno empezó a decirle a la gente que se rebelara contra Juárez y cuando éste se enteró
rompió todo contacto existente con Francia. Todos se dieron cuenta, incluso España e Inglaterra, y estos rompieron la alianza y prefirieron negociar a solas con México. Sin embargo, Juárez se creía inteligente y vio la posibilidad de un trato. Pasamos contigo, Abigail Zárate, experta en relaciones internacionales de 1861. Aunque Francia ya no estaba aliado ni con Inglaterra ni con España, Juárez vio la posibilidad de un conflicto armado y también se vio urgido de recursos, así que fue con Estados Unidos para hacer el tratado Corwin Doblado, en donde Estados Unidos, le daba 11 millones de dólares en préstamo a cambio de que se hipotecara Sonora, Sinaloa y Baja California. Afortunadamente, este tratado no se firmó, ya que Estados Unidos estaba en la guerra de sucesión. Es justo después de esto donde dio lugar a nuestra famosa Batalla de Puebla. Y para tener una cobertura más plena, tenemos una entrevista dirigida por Valeria, con el alcalde de Puebla, Álvaro Cortés. Te escuchamos, Valeria. Muchas gracias, César. El día de hoy contamos con la presencia del alcalde de Puebla, Álvaro Cortés, quien nos hace el honor de darnos una entrevista. Díganos, alcalde, ¿cómo inició la Batalla de Puebla? Buenas tardes, Valeria. Bueno, pues el ejército francés se infiltró hacia Puebla, que en esos tiempos era un orbe conservadora. Sin embargo, no salió tan fácil como ellos querían, ya que en Puebla se encontraba el general Ignacio Zaragoza, quien se impuso al invasor, uno de los mejores ejércitos del mundo. Suena muy rápido nuestro triunfo. Aunque suene rápido, nos tomó mucho tiempo y tuvimos algunos obstáculos, ya que en septiembre y octubre del mismo año llegaron más tropas francesas bajo las órdenes de Napoleón III. Disculpe, alcalde, ¿había alguna orden que fuera más importante que las otras? Que sí, no lo había. Napoleón III les había dicho que una vez en México, esta debía establecerlo un gobierno provisional e imponer el orden y la regularidad. Me imagino que sí se hizo lo que Napoleón III quería. Se hizo mucho más que eso. Se constituyó una Junta Suprema de Gobierno, de la cual dijo era la voluntad del país constituirse en monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico que sería el emperador de México. ¿A quién se le ofreció la corona imperial? A Fernando Maximiliano, archiduque de Austria. Este aceptó con la condición de que le mostraran las actas de adhesión del pueblo mexicano. ¿Cómo olvidarlo si yo estuve ahí en febrero de 1864? Maximiliano aceptó el trono y firmó con Napoleón III los tratados de Miramar. ¿Sabe lo que dicen? Que sí sé, claro que sí. Decían que las tropas francesas en México solamente contarían con 25,000 soldados. Que la legión extranjera permanecerá solo 6 años y sería pagada por el emperador. Y que la oficialidad francesa tendría un trato preferencial por encima de la mexicana. Todo. El manejo del ejército quedaría en manos de un comandante francés. Y disculpa, alcalde, ¿cómo andaba Maximiliano en el ámbito amoroso? Maximiliano se casó con la princesa Carlota Amalia a los 25 años. Esta era hija del rey Balduino de Bélgica. Fue con ella con quien llegó a Veracruz en mayo de 1864. Y aunque ambos se veían muy felices, el pueblo no lo recibió del todo bien. Sin embargo, mientras se acercaban a la Ciudad de México, todo cambió, ya que hicieron una verdadera fiesta para recibirlos. ¿Una verdadera fiesta, dice? Como lo oye. Realmente pagaron 500 pesos por un sitio en los balcones para poder ver a un rey de verdad. Verdaderamente impresionante. Siendo todo de mi parte, le agradezco esta acogedora entrevista y pasamos con nuestro ícono reportero Eduardo Almanzor, quien nos dirá algunos datos curiosos acerca del 5 de mayo. Gracias. De nada. Muchas gracias, Valeria. Hoy yo les tengo 4 datos curiosos sobre el 5 de mayo. Primero, ¿sabían que Zaragoza era un tejano conservador? Pero a la llegada de los franceses y la guerra, dijo: antes que partido, tengo patria. Segundo, ¿sabían que una de las más grandes bienvenidas de Maximiliano y Carlota fue la de Puebla? Además, ¿sabían que Zaragoza tuvo que dividir sus fuerzas destinando una brigada de 2,000 hombres para detener a un general que estaba dispuesto a ayudar a Francia? Finalmente, ¿sabían que la batalla del 5 de mayo arrojó 83 muertos, 131 heridos y 12 desaparecidos de los defensores? Y 476 muertos y 345 heridos del ejército invasor. Para terminar con el noticiario de hoy, quisiera ir contigo, Juan Álvarez, para que nos demuestres cómo se celebra el 5 de mayo en Francia. Muchas gracias, César. Y como podrán ver, en Francia no pasa nada, por obvias razones. Es así como terminamos nuestro noticiero. Vivir para informar. Nos vemos mañana con más información y más noticias.